La paz sea con todos. Continuando con el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, verso 17 del Evangelio de Mateo, el Maestro Yeshua, o Jesús, dice: no piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido a quitarlas, a aligerarlas o a abolirlas, sino a cumplirlas. Con este dicho podemos terminar cualquier discusión acerca de que la ley divina no está vigente. Lamentablemente, muchos hermanos cristianos, al leer la carta a los romanos, una carta que, por cierto, no está dirigida a una comunidad que no sabía de la ley divina, sino a judíos en el exilio, al leerla tiempo después, ven el capítulo 6, verso 14, donde dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero se confunden la ley del pecado de la cual Pablo está hablando con la ley de Dios, que es la Torá o las instrucciones. Esta palabra ley, que está en castellano ya, en griego koines es nomos, que ellos la tradujeron así como ley porque no le podían dar un sentido específico a cuando los hebreos decían Torah. Entonces ellos se les hizo muy cómodo decir, pues es la ley de ellos, la ley de los hebreos, la ley de Moisés, la ley divina. Entonces así le nombraron ley, pero en sí no es una ley, sino son instrucciones que el Creador dio desde el principio para que nosotros vivamos bien y bajo su bendición. No es una carga pesada tampoco, como manifestaron los apóstoles, de decir esta carga es muy difícil de llevar, ni nuestros padres pudieron llevarla, pero al hacer referencia a esa carga no se refería a la ley divina, sino a la ley alágica, la que los fariseos, saduceos, celotes y todo lo referente al sistema religioso había construido en torno a la ley divina. No era la ley divina, eran leyes extras a la ley divina. Que vamos a poner un ejemplo, como la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo decía: yo no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces por semana. Ellos trataban de justificarse que ayunaban 2 veces cuando en las escrituras hebreas solamente dice que se debe de ayunar una vez. Y esta vez es en Yom Kippur, o el día de la expiación, donde dice que deberéis afligir vuestras almas. Y eso dado por el mismo Creador. No que cada semana se esté ayunando, aunque esto es bueno, ¿verdad? Es bueno para el cuerpo, para la salud. Y también para hacer oración y entregarle un tiempo hacia el Creador. Pero no hay un mandamiento explícito en las escrituras hebreas que diga que se deba de ayunar una vez a la semana. Los fariseos lo hacían 2 veces para sentirse más justos y que ellos excedían lo que la ley exigía, pero era la ley alágica, era la ley que ellos mismos habían inventado, donde ellos habían hecho un cerco alrededor de la Torá o instrucciones. Bien, volviendo a la carta de Pablo a los romanos, él no podría haber ido en ningún modo en contra de lo dicho por el Maestro Yeshua, al decir que ya no estamos bajo la ley divina, sino bajo la gracia divina. Esto es un malentendido muy grande dentro de la cristiandad, y eso no es cosa de ahorita, es desde los primeros discípulos de los apóstoles. De hecho, hubo un señor que fue discípulo de Pedro en 2º grado, que se llamó Ignacio de Antioquía, que fue donde por primera vez se le llamó cristianos a los que comenzaron a seguir las enseñanzas de
del Mesías, que enseñó este señor que el día de adoración y día del Señor era el domingo y no el séptimo día como dicen las escrituras, el Shabbat, día de reposo, séptimo día. Desde ahí parte la confusión. Este señor también decía que todos los creyentes debían someterse a la autoridad del obispo y a la autoridad de la iglesia. Es decir, debían estar bajo la tutela de esta nueva asociación religiosa. Pero esto fue algunos años después de que los últimos apóstoles ya habían partido, ya no estaban con nosotros. Pero Pablo también ya había escrito en esa misma carta a los romanos que si invalidamos o anulamos la ley por medio de la fe, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Y también escribió que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa porque proviene de santidad, del Supremo Creador, y es algo para que vivamos bajo su gobierno y ser bendecidos por él. Y el mandamiento es santo, justo y bueno, ese mandamiento que le habían preguntado los fariseos al maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él no dijo los 10 mandamientos. Él contestó: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. A este mandamiento es al que se está refiriendo Pablo, después de haber dicho que la ley es santa. También en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 17, el maestro dice que es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que se frustre una sola letra de la ley. Y volviendo al Evangelio de Mateo, dice que él vino a cumplir la Torá. Esto no quiere decir que ya cumpliéndose con su muerte y resurrección ya queda sin efecto toda la ley. No, al decir que él viene él a cumplirla es referente a la ley ceremonial, a la ley del sacerdocio levítico y los sacrificios, que quedan efectivamente ya anulados al morir en la cruz. Y posteriormente, 40 años después, el templo es destruido por el emperador Tito. Todos los judíos son exiliados y no se pueden volver a hacer más sacrificios en ese templo. Los levitas se dispersan y por lo tanto, aunque hay sucesión levítica, pero no hay el ministerio del sacerdocio, de los sacrificios. Se están preparando algunos por ahí para volverlo a hacer, pero ya eso está en manos del Creador, porque ya el Mesías ya vino, murió y resucitó, y pues sería algo ilógico que se pudieran volver a hacer sacrificios para atraer la atención del Creador. Por eso el sacerdocio levítico terminó y fue sustituido por el sacerdocio de Melquisedec, según la carta a los hebreos. Este sacerdocio es mucho antes de que siquiera los israelitas fueran un pueblo. Otra cosa que la cristiandad también cree es que al morir y resucitar el Mesías, ya la ley queda inválida, porque al decir el tetelestai o consumado es, creen que ya la ley quedó sin efecto, cuando esa era una frase que utilizaban los sacerdotes al sacrificar el cordero para decir que la deuda había sido cancelada o que ya había sido pagada o que el negocio había sido hecho o que el trato se había cerrado. Eso es lo que quiere decir consumado eso, tetelestai. No que la ley en sí, la ley divina, ya había quedado abolida. Probablemente la confusión parte de la carta que Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 2, verso 14, donde dice que el Mesías canceló el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Sin embargo, dicha acta no es la Torá, instrucciones o ley divina. Yendo al griego koiné, la palabra dogmasin, traducida como decretos, también significa ritos y ceremonias. Así que lo que quedó clavado en el madero fue el acta de los decretos, ritos o ceremonias. Vuelvo a repetir lo mismo que dijo el maestro. Es más fácil que
desaparezca en el cielo y la tierra que se frustre una sola letra de la ley. Y también, si la ley hubiera desaparecido, ¿cómo podría decir Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, que el pecado es transgresión de la ley, siendo que no hay ley en sí? No hay nada que demostraría que es pecado y que no lo es. De hecho, en la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 8 al 12, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, donde pondré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que dice que ya no estamos bajo la ley, cuando el Creador mismo está diciendo que va a poner la ley en la mente y la va a escribir en el corazón? Es una total incongruencia. Esto podría decirse como las personas que dicen ser hijos de Dios, no lo conocen, pero creen en su corazón realmente que son hijos de Dios y siguen haciendo lo malo delante de Él. Viene a ser como lo de Job, que él hacía continuamente sacrificios al Señor por si cometían pecado sus hijos o sus hijas, o qué habrán hecho, mejor voy a ofrecer sacrificios, pero realmente él no lo conocía. Moisés escribió lo que había dicho Job en el capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Él nada más había oído que había un Dios, que había un Creador y que era justo, era santo, pero no lo conocía. Sí tenía temor por Él y por eso ofrecía sacrificios por sus hijos, por lo que fueron a cometer o habrían cometido, porque andaban constantemente de fiestas, pero realmente no lo conocía. Lo mismo sucede entre la cristiandad. Muchos creen conocer a Dios y tienen una fe que pareciera inquebrantable, pero realmente no lo conocen. No saben que vivir bajo el reino de Dios, como anunciaba el Maestro, Yeshua, Jesús, cuando decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Que, como ya dijimos en emisiones anteriores, reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo. Y al decir que estaremos bajo su gobierno, es que estaremos bajo sus leyes, sus mandamientos. Entonces sería incongruente decir que la ley ya no tiene vigencia. Y con esto no me estoy refiriendo a la ley ceremonial o a la ley de sucesión levítica, la ley de los sacrificios, porque eso sí efectivamente quedaron abolidos. No hay templo para hacer sacrificios. El sacerdocio ya es según el orden de Melquisedec, ya no es levítico. Entonces, con tanto pecado que comete la humanidad, pues ya habríamos acabado con todos los becerros, ovejas, palomas, con todo lo que se sacrificaba. Ya no hubiera de tanto pecado que se comete diariamente. Eso sí quedó sin efecto. Pero lo que es la ley moral, la ley civil, la ley de la guerra, la ley de los esclavos, los mandamientos sobre todo, esos están ahí sirviéndonos como guía. Además también de decir que el Mesías cumplió con toda la ley es falso. No se puede cumplir con toda la ley, porque hay leyes para mujeres, hay leyes para los impuros, hay leyes para los leprosos, hay leyes para la guerra, hay leyes sobre la propiedad. Entonces no pudo haber cumplido con toda la ley. Cumplió con lo que le correspondía como Mesías. Así que deberíamos plantearnos seriamente cómo estamos parados delante del Creador. Si estamos viviendo bajo su gracia, gobernados por su ley, por su Torah o instrucciones, o estamos mostrando rebeldía y resistencia a lo que ya Él ha dicho desde un principio, y que también nos han enseñado mal, pero en nuestro corazón creemos que lo estamos haciendo bien. Quiero dejar algo muy en claro, y que Pablo ya lo había escrito. La ley de ninguna manera puede salvar, pero sirve para mostrar lo que es el pecado y quiénes son los transgresores. El único que salva es el Eterno, como está escrito en el libro de Isaías. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve, pero Él, como soberano del universo, lo hace a través de Yeshua HaMashiach o Jesús el Cristo, como también está escrito por todo el Antiguo Testamento. Y
Esa promesa ya había sido dada a Adán y Eva en el Edén desde el principio, hasta culminar con el último profeta, Malaquías. Ahora, para ser justificados, debemos tener fe y obediencia a Yeshua, Señor nuestro, como escribió Moisés las palabras de Elohim en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que dice: Profeta levantaré de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y hablará todo lo que yo mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por eso cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la Torá. Bien, continuando con el verso 18, el maestro dijo: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Aquí hay un pequeño detalle. La jota en ese entonces no existía, ni en el alfabeto griego ni en el hebreo, sino que en el hebreo existía la letra yud y en el griego la letra iota. Ambas son las letras más pequeñitas de los dos abecedarios. La tilde a la que se refiere también es un cuerno pequeñito, queraya o querea. En ambos idiomas es lo mismo. Así que al decir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una yud, ni una iota, ni una queraya o querea de la Torá, ley o instrucciones hasta que todo se cumpla. Y ciertamente los cielos y la tierra siguen siendo los mismos desde la creación hasta nuestros días. Que va a haber cielos nuevos y nueva tierra es cierto. En el rollo de Isaías, en el capítulo 65, verso 17, el Creador dijo: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. También el apóstol Pedro, en su segunda carta a los exiliados, capítulo 3, nos dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Pero eso será en un futuro. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que la ley efectivamente sigue vigente. No quedó abolida cuando el maestro fue crucificado y ni aún así después de su resurrección. Está vigente. Muchos la confunden, vuelvo a repetir, con el acta de los decretos, que no es lo mismo. Porque si lo seguimos confundiendo, entonces tendríamos que quitar o reescribir varios pasajes de las escrituras, como por ejemplo Isaías 66:22, que dice: porque como en los nuevos cielos y nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Particularmente pienso que los que están en contra de la ley, Torah o instrucciones deberían escudriñar un poco más las escrituras, porque el ir contra los mandamientos del Eterno no solamente los hace transgresores, sino que ya lo están haciendo deliberadamente, como está escrito en la carta a los Hebreos. Sabiendo lo que está escrito que no debe de hacerse, aún así buscan en el Nuevo Testamento la forma de evadir lo que ya está escrito para nuestro bien. Y en serio que es para lamentarse, porque como está escrito en el rollo del profeta Isaías: hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Podemos poner como ejemplo el caso del cerdo. Las escrituras dicen que no nos lo debemos de comer. Sin embargo, las diferentes religiones y denominaciones dicen que sí lo podemos comer, que ya está limpio. Pero el comernos esa carne nos hace transgresores, nos hace pecadores, porque es un mandamiento que no nos lo comamos. Y la excusa de la mayoría de los líderes es que dicho animal ya quedó limpio con aquella visión que tuvo Pedro, donde supuestamente se le decía que matara y comiera de esos animales, a lo que Pedro contestó que él nunca había comido de eso. Además, que si así hubiera sido, ya no fuera un animal inmundo y se pudiera comer, nuestro Señor Yeshua lo hubiera dicho:
Y yo creo que en sus cenas hubiera habido un plato con chicharrones en salsa o carnitas o adobo de cerdo o asado de cerdo, pero no, no había nada de eso. Él llevaba una dieta, como dice Levítico, pero los líderes dicen que sí se puede comer. Eso es solo por poner un ejemplo, aunque sabemos que hay muchos más. Bien, continuando al verso 19, que dice que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recordemos que aquí el maestro está dando una enseñanza acerca de las bienaventuranzas, acerca de la sal, acerca de la luz. Entonces, les está mostrando con palabras que ellos podían entender cómo es el reino de los cielos y al mismo tiempo cómo deben enseñarse los mandamientos. Esto es, sin torcerlos y dándoles a cada uno su debida importancia. Recordemos que efectivamente hay mandamientos más pequeñitos, hay unos medianitos y hay otros más grandes, como cuando aquellos fariseos se acercaron al maestro y le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, y él dijo lo que todo judío sabe: el Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el más grande mandamiento. Y el que le sigue en importancia es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los más importantes. Pero también hay unos mandamientos más pequeñitos que incluso cuando vayas por el campo y encuentres un nido, vas a agarrar los polluelos, pero vas a dejar ir al ave, a la madre. Algunas veces nos podríamos preguntar por qué este mandamiento está entre la Torá o la ley o las instrucciones. Ya analizando un poco más profundo las escrituras, nos damos cuenta de que el Rey de Reyes tiene misericordia con toda su creación. Pero bueno, la cosa aquí es que Él les está diciendo que aquel que enseñe los mandamientos correctamente, pues va a ser llamado grande en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y me recuerda la parábola de los talentos, que a uno de los siervos que se le dio poco, como quiera cuidó, protegió e hizo más. Y él le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces aquellas personas que enseñan correctamente, sin irse ni a izquierda ni a derecha, ni con sesgos de legalismos inútiles, pues se les va a dar un ministerio pequeño para empezar, pero cuando el creador ve que va avanzando y lo va haciendo correctamente, pues le va a dar un ministerio más grande dentro de lo que es el cuerpo del Mesías, para que así esa persona pueda traer más almas para que se conviertan al Eterno y Él los salve y los sane a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, o Jesús el Cristo. Y sigue la recomendación aquí en el Sermón de la Montaña, diciéndoles que, porque les digo que si su justicia no excede la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y es un poco para pensarse esta situación, porque a pesar de que nosotros decimos fariseos, escribas, saduceos, y los vemos como que siempre estaban en contra del Mesías, no era así. Muchos de ellos lo seguían, entendían sus enseñanzas. Aparte que ellos eran intérpretes de la Torá, de la ley. Lamentablemente, pues ellos habían introducido la ley alágica y la habían puesto por sobre la ley divina, pero sí conocían la ley y conocían lo que debía de hacerse, pero su justicia no era conforme a ellos, es decir, conforme a la ley. Ellos querían, en su afán de sentirse más santos, trataban de excederla, como en el caso de que ya mencionamos del ayuno. En la Torá no se exige un ayuno de un día a la semana,
pero ellos aún así lo hacían 2 veces por semana para quizás sentirse más santos o para dar ese aspecto de que estaban muy bien con el Eterno. Pero aquí el maestro les está diciendo que deben de exceder la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque aquellos decían, pero no hacían. Y hacían, pero conforme a la ley alágica, no conforme a las instrucciones divinas. Así que vayamos poniendo esto en práctica por amor al Eterno y a nuestro Señor Yeshua, a Jesús. Repito, para que quede bien claro, la ley no salva. El que salva es el Eterno a través del Mesías, del Cristo. Solamente así hay salvación. La ley únicamente es para guiarnos cuando tenemos alguna duda, pero la seguimos por amor al Eterno, porque eso es la obediencia a los mandamientos que dice Apocalipsis 14:12 y la fe puesta en Jesús el Cristo o Yeshua HaMashiach.